Hola a todos y bienvenidos. En la temática de hoy vamos a hablar sobre la ley de Ohm, en la cual es una herramienta que nos proporciona inicialmente ayudas para el análisis de circuitos. Una definición de la ley de Ohm muestra que la corriente es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. También nos describe la relación entre voltajes, corrientes y resistencias y tiene una proporcionalidad con la corriente. Que al aplicar un voltaje, y si el voltaje aumenta, pues la corriente también aumenta. La corriente es el flujo de carga que pasa a través de un material llamado también resistencia, tal que un amperio corresponde a un coulomb por segundo. Y la carga de un electrón es la unidad básica de carga y equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, donde un coulomb contiene 6.25 por 10 a la 18 cargas de electrones. Y el voltaje es la diferencia de energía potencial por carga y también se le denomina diferencia de potencial. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un material y le aplicamos una diferencia de potencial en sus extremos, tendremos unas cargas que, dependiendo de la resistividad de este material, estas cargas tienden a ir de menos a más, y de acuerdo a la resistividad se incrementa esto que se denomina flujo de corriente, y al aumentar esta diferencia de potencial también podría aumentarse la corriente, como se expresó anteriormente. Entonces, si esto crece, entonces el flujo de corriente crece para el mismo material o para la misma resistencia. Vamos a hablar de un esquema gráfico de cómo nosotros podemos interpretar esta ley de Ohm. Nosotros tenemos un triángulo donde en la parte superior tenemos la representación del voltaje y abajo tenemos la representación tanto de la corriente como de la resistencia. Para aprendernos las fórmulas de una manera más efectiva, que ocurre en un circuito básico que contiene una fuente y una carga, donde esta fuente puede ser de voltaje o puede ser de corriente. Entonces, para la ley de Ohm, experimentalmente se descubrió que el voltaje, que está acá, si nosotros vemos esta proporcionalidad, la colocamos acá de igual manera en la misma versión o en la misma dirección y vemos que la I R, esto significa que el voltaje es igual a I por R. Y este triángulo nos ayuda a definir pues cómo están distribuidos en estos operadores. De igual manera, ahora miramos la corriente, que es igual al voltaje que está arriba sobre la resistencia, mire, sobre la resistencia que está abajo. De igual manera, la resistencia, que es esta, también es igual al voltaje que está aquí arriba sobre la corriente o intensidad de corriente que está aquí abajo. Para cada uno de ellos, el voltaje tiene una unidad que se llama voltios y se representa por la V mayúscula. La corriente, que es la intensidad, se denomina o se define con la letra A, y la resistencia se define con el símbolo griego omega mayúscula. Entonces, con estos tres elementos pues tenemos ya aquí bien definidos que el voltaje es igual a I por R, que me representan estos dos, la corriente V sobre R,
y la resistencia V sobre I, donde tenemos acá que en un circuito con una fuente de voltaje, pues la corriente fluye a través de esta resistencia y podremos evaluar cuál es la corriente. Cuando tenemos una fuente de corriente, entonces a la resistencia o al material que se lo coloquemos, pues va a crear una diferencia de potencial en sus extremos. Vamos a ver más exactamente cómo funcionaría, y en este caso, siempre que se le coloque a una fuente de voltaje una carga, pues va a fluir esta corriente en este sentido, y en la cual pues va a generar una corriente a través de este material que es igual al voltaje sobre la resistencia. Para este caso es igual a 10 voltios sobre 50 ohmios, y esto es igual 10 dividido en 5, 0.2 amperios. Si ahora queremos disminuir la carga, ¿qué es lo que pasa? Aplicamos la misma fórmula de Ohm, voltaje sobre corriente, donde tenemos 10 voltios sobre 25 ohmios, y esto es igual, 10 dividido en 25 ohmios es igual a 0,4 amperios. Aquí vemos que si la carga disminuye, la corriente aumenta. Vamos a mirar ahora cuando la carga es mucho más grande. Entonces ya tenemos 100 ohmios, donde la corriente es igual a los mismos 10 voltios, porque es una fuente constante, sobre 100 ohmios, y esto nos da 0.1 amperio. Lo que significa que con la misma fuente de voltaje incrementamos la resistencia, la corriente disminuye. Y si disminuimos la resistencia, la corriente aumentará. Ahora vamos a ver unas estructuras en paralelo y en serie, pues en la cual alimentamos con una fuente de voltaje una carga y otra que se le coloca en paralelo. Si ustedes pueden ver acá, esta corriente que viene acá se divide en dos, en la I1 y la I2. Eso significa que esta corriente I va a ser igual a I sub 1 más I sub 2. Y lo otro interesante es que el voltaje que está acá, este voltaje, como vemos, es el mismo voltaje que se encuentra acá en estos dos bornes, y es tanto para R1 como para R2. Eso significa que el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2, es igual al voltaje de la fuente. Con esto nos queda muy sencillo aplicar la ley de Ohm, donde la ley de Ohm nos dice que la corriente 1 es igual al voltaje sobre la resistencia, y en este caso vamos a hablar de la resistencia 1, que es igual, la fuente de voltaje es de 10 voltios y la resistencia 1 es de 50 ohmios. Esto significa que aquí tenemos 10 dividido en 50 es igual a 0,2 amperios. De igual manera, ahora miramos esta I2, que es igual al voltaje sobre R sub 2, y esto es igual a 10 voltios sobre 50 ohmios, y esto es igual a 0,2 amperios. Pero como habíamos comentado que aquí que la corriente es igual a I1 más I2, y obviamente la corriente ahí que me genera la fuente de voltaje es igual a 0,2 amperios más 0,2 amperios
igual a 0,4 amperios. Y con esto mostramos que en un circuito en paralelo todas las diferentes formas de evaluar cada uno de los parámetros de interés, como es la corriente y los voltajes en cada uno de ellos. Si nosotros colocamos acá más cargas hasta la enésima carga, pues simplemente, y si esta sigue valiendo 50 ohmios, entonces aquí haríamos que la corriente enésima va a ser igual al voltaje sobre la R enésima. De igual manera serían 10 voltios sobre 50 ohmios igual a 0.2 amperios. ¿Hasta cuánto o hasta cuántas resistencias podríamos colocarle o cargas? Pues dependiendo, si toda esta sumatoria me da una cantidad K de amperios, y si esta fuente tiene esa capacidad de alimentar con esa corriente a todas esas cargas, pues podríamos colocar hasta la enésima. Pero si no, pues simplemente esto depende de la fuente de voltaje. La cantidad de potencia que me puede dar, y esto se traduce pues obviamente en la corriente que me genera, que es, más adelante miraremos cómo es esa relación con la potencia. Ahora vamos a analizar un circuito en serie. Los circuitos en serie, la corriente fluye por las cargas que están en serie, y fíjense que como están en serie la corriente debe ser la misma. Esto significa que entonces la corriente tiene que ser igual al voltaje sobre la resistencia. Pero esa resistencia generalmente en serie es la suma. Entonces el voltaje sobre la suma, que es R1 más R2. Entonces esto sería igual a 10 voltios sobre R1 más R2, que serían 50 ohmios, más 50 ohmios, sería igual 10 dividido en 100, que sería igual a 0.1 amperio. Entonces, como ustedes pueden ver, en la parte en paralelo, si colocamos las cargas con la misma fuente, pues la corriente va a 0.4 amperios. Y si las colocamos en serie, disminuye de una manera considerable, pues dado que sumando las cargas aumenta pues en su número las resistencias. Cuando los colocamos en paralelo, la carga completa entre estos dos puntos disminuye, por lo tanto la corriente aumenta. Y así sucesivamente también podríamos colocarle tantas resistencias en serie, que fíjense que cada vez que coloco una resistencia, entonces yo podría tener el voltaje en cada una de ellas, pues ya teniendo esta corriente. Ahora vamos a analizar el voltaje en R2, que sería igual a la corriente por la resistencia, en este caso la resistencia 2, que sería 50 ohmios, 0.1 amperio por 50 ohmios, que es igual a 5 voltios. De igual manera, para el voltaje en R1 será igual a I por R1 igual a 0.1 amperio por 50 ohmios igual a 5 voltios. Y eso es natural porque aquí tendremos más menos 5 voltios más menos 5 voltios. Y la suma de los voltajes que caen en las resistencias pues debe ser igual a al voltaje que genera esta fuente de voltaje, o sea 5 y 5, 10, y ahí podríamos tener el análisis para estos circuitos. Ahora pasamos a la ley de Ohm en fuentes de corriente.
Una fuente de corriente es una fuente de energía constante para alimentar varias o diferentes tipos de cargas. Eso significa que esta resistencia puede tener cualquier valor y esta fuente de corriente es constante. Si es una fuente de corriente de 1 amperio, sigue habiendo 1 amperio si aquí hay 10, 20, 50, 100 ohmios. Y de acuerdo a la ley de Ohm, aquí hay una diferencia de potencial en esa resistencia que va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y esta es la ley de Ohm en cuanto a fuentes de corriente. Entonces ahí podemos tener la expresión general y vamos a ver sus particularidades, en la cual si yo tengo una fuente de corriente constante, vamos a hablar de fuentes de corriente de valores pequeños, y se le conecta una carga en la cual se genera una diferencia de potencial en esta R sub 1. De acuerdo a la teoría, el voltaje R1 es igual a I por R, donde esto es igual a 50 miliamperios por 50 ohmios, y esto es igual a 5 por 5, 25, 2500 mili, 2.5 voltios. Entonces aquí se generan 2.5 voltios. Ahora, para la misma fuente de corriente le cambiamos la carga o la resistencia y vamos a evaluar el voltaje en V2. El voltaje en V2 se sigue cumpliendo con la ley de Ohm, que es igual a la corriente por la resistencia, y tenemos que la corriente es igual a 50 miliamperios y la carga es 100 ohmios, en la cual nos da 5 voltios. Entonces eso nos muestra que si nosotros cambiamos las cargas, podemos cambiar o tiene diferentes valores el voltaje que hay en los extremos de estas cargas. Las fuentes de corriente siempre mantienen su amplitud, en este caso que es de 50 ohmios. Algunos ejemplos de la ley de Ohm, ya de circuitos compuestos, como cuando alimentamos con una fuente de corriente dos cargas de 50 y de 100 ohmios. Como vemos, deberá haber una diferencia de potencial tanto en la carga de 50 ohmios como en la carga de 100 ohmios. Para evaluar este circuito, simplemente iniciamos en su análisis para poder encontrar estos voltajes. Luego la corriente se divide en dos, en I1 e I2. Esto significa que la corriente I va a ser igual a I1 más I2. Pero esas corrientes no las conocemos. Pero lo que sí es cierto es que entre este borne y este borne hay una diferencia de potencial que es V1 y que también es para V2. Eso significa que el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2. Con estas premisas vamos
a continuar acá. Entonces aquí es igual el voltaje en R1. El voltaje en R1 pues simplemente es igual a esta corriente, que es esta misma, por la resistencia equivalente entre estas dos. Y como vemos, estas dos resistencias están en paralelo, entonces esto va a ser igual a la corriente por R1 por R2 sobre R1 más R2, que es su expresión que tenemos para las resistencias que están en paralelo. Entonces aquí tenemos nuestro 9, donde el voltaje en R1 va a ser igual a I, que vale 50 miliamperios. Acá la tenemos, por R1, que es igual a 50 ohmios, por R2, que es igual a 100 ohmios, sobre la suma de las dos, que nos da 150 ohmios. Hacemos esta operación y obtenemos que esto es igual a 1.66 voltios. Entonces ya tenemos definido. Entonces fíjense que el voltaje VR1 es igual al voltaje V2. Entonces aquí se nos convierte en una manera sencilla. Utilizamos la ley de Ohm, donde la corriente I1 pues va a ser igual al voltaje en R1 sobre su resistencia. Y esto va a ser igual a 1.66 voltios sobre R1, que es 50 ohmios. Y esto va a ser igual a 33.3 miliamperios. Luego, miramos aquí está I2, que es igual al voltaje en R2 sobre la resistencia 2, que es 100 ohmios. Esto es igual a 1,66 sobre 100 ohmios, son voltios, y esto es igual si hacemos esta operación nos da que es igual a 16.66 miliamperios. Si ustedes ven esta corriente, ya habíamos dicho, es igual a I1 más I2, I1, I2, y esto es igual a 33.3 miliamperios más 16.66 miliamperios. Esto es aproximadamente igual a 50 miliamperios, que obviamente es la corriente de esta fuente constante. Ahora vamos a analizar otro esquema que es en serie, cómo se me comporta una fuente de corriente en un circuito de este tipo. Esto se vuelve más cómodo y más sencillo, pues dado que esta fuente de corriente es constante, entonces la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá. Por lo cual la ley de Ohm aquí pues se vuelve un poco más sencilla. ¿En qué sentido? En que podemos hablar los voltajes de cada una
de las caídas que hay en las resistencias. Entonces el voltaje en R1 es igual a la corriente por la resistencia 1, y esto es igual a 50 miliamperios por 50 ohmios, y esto es igual a 5 por 5, 25, 2500 milis, 2.5 voltios. De igual manera, el voltaje 2 en R2 pues es igual a la misma corriente, porque pasa por ahí, por R2, que es igual a 50 miliamperios por 100 ohmios. Y esto equivale a 5000 milis, o sea 5 voltios. Lo que significa pues que la corriente siempre va a ser constante, se mantiene, y en cada una de las resistencias, si tienen diferente valor, pues van a tener una caída de potencial en cada una de ellas. Con esto vemos que se completan pues los dos esquemas, tanto en serie como en paralelo, para las fuentes de corriente. Ahora vamos a evaluar la potencia en los circuitos DC, definiendo la potencia como la energía consumida por la carga por unidad de tiempo, donde la potencia es el producto entre el voltaje y la corriente que hay en una carga o en una resistencia. La unidad básica es el watt y está definida como el voltaje por la corriente. Si nosotros transformamos, tenemos que esto es V, e I por ley de Ohm es igual a V sobre R, y esto va a ser igual a V al cuadrado sobre R, que es otra forma de expresar la potencia. También ahora acá, si nosotros expresamos por ley de Ohm que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y aquí por la corriente, entonces esta potencia también es igual a I al cuadrado por R. Entonces las expresiones definitivas para cada una de ellas nos queda de la siguiente manera. Ahora la potencia en circuitos DC ya propiamente dichas, pues tenemos una facilidad que si tenemos una fuente de voltaje y le conectamos una carga, pues simplemente la potencia ya expresada anteriormente fácilmente va a ser igual a V al cuadrado sobre R, que va a ser igual a 10 voltios al cuadrado sobre 50. Entonces 10 por 10, 100 dividido en 50 es igual a 2, y se define con la letra mayúscula W, que es watts. Y también podríamos expresar las diferentes expresiones. También podríamos decir, hallar primero la corriente y luego pues evaluar la potencia, donde la potencia es I cuadrado por R, y podríamos tener ahí nuestros valores equivalentes. También ahora, si tenemos la misma fuente y variamos la carga, ahora miramos que la corriente es igual a V sobre R, 10 sobre voltios sobre 25 amperios es igual a 0,4 amperios. Pero también podríamos definir la potencia como voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Sin embargo, la potencia, como la mostramos acá abajo, es igual a V al cuadrado sobre R, 10 al cuadrado sobre 25, y es igual a 4 vatios. Entonces, ¿qué podemos analizar de acá? Que cuando la carga es menor, teniendo la misma fuente, pues genera más potencia, o se requiere más potencia para esa carga. Y cuando tenemos resistencias mayores con el mismo voltaje, pues la potencia disminuye.
hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Primero, que si tenemos esta resistencia, entonces por lo menos debe ser de 2 vatios, porque de lo contrario, si esta resistencia fuera de 1 vatio, pues en cualquier momento se avería o se quema. La otra cuestión es que si la fuente tiene la capacidad de entregar estos 2 vatios, entonces hay que tener esas dos cosas en cuenta. Lo mismo para acá, pues aquí ya tenemos un bateaje más alto, entonces debe estar en la capacidad de entregar 4 vatios y esta resistencia en la capacidad de disipar 4 vatios. La fuente entrega la energía y la resistencia disipa en la potencia. Ahora cuando tenemos fuentes de corriente, pues utilizamos las mismas expresiones. Entonces la potencia para un circuito de estos básicos es igual pues a la corriente al cuadrado, que es 50 miliamperios, por R, que es 50. Entonces ahí tenemos que esto es igual a 5 por 5, 25 por 50. Entonces tenemos nuestra expresión que la potencia es igual a 0,125 vatios cuando tenemos una carga de 50 ohmios. Esto es lo que nosotros llamamos un octavo de vatio. Eso significa que cualquier resistencia puede tolerar esta potencia, ya que pues hay desde un cuarto vatio hacia arriba, si estamos hablando de las genéricas. Ahora si tenemos la misma carga y tenemos una fuente de corriente mucho mayor de 500 miliamperios, pues ocurre el mismo proceso, que la potencia es igual a I cuadrado por R, donde ahora es 500 miliamperios al cuadrado por 50, y vemos que aquí ya tenemos 12.5 vatios. De igual manera que lo anterior, esta fuente de corriente debe estar en la capacidad de entregar por lo menos 12.5 vatios, y esta carga o esta resistencia debe estar en la capacidad de disipar estos 12.5 vatios. En una sesión anterior vimos que las resistencias de los diferentes tipos pues tienen una capacidad de disipación en vatios. Entonces también hay que tener en cuenta este dato a la hora de implementar o de hacer pruebas con estos circuitos eléctricos. Para evaluar la potencia ya en circuitos con más de una carga, como se muestra aquí en el gráfico, tenemos una fuente de 20 voltios, el cual genera una corriente para alimentar a la carga R1 que consume I1 y la carga 2 que consume I2. Para evaluar las potencias, pues podemos hacerlo directamente. Por ejemplo, potencia en R1, ya que tenemos el voltaje que en estos bornes es igual para las dos cargas, y directamente podemos hallar su potencia, donde es igual a 20 voltios al cuadrado sobre R, que es 50 ohmios. Esto es igual a 2 por 2, 4, 400 sobre 50 es igual a 8 vatios, con la letra mayúscula. De igual manera, para la potencia en R2, que es esta, fíjese que la resistencia es menor, entonces es igual a 20 voltios al cuadrado, de igual manera, voltaje al cuadrado sobre la resistencia, que es 10 ohmios, y esto es igual a 2 por 2, 4, 400 sobre 10 es igual a 40 vatios. También podríamos evaluar las corrientes y encontrar las potencias, que lo vamos a hacer de una forma ya más ilustrada y rápida. Entonces tenemos que la corriente 1, de acuerdo con la ley de Ohm, es igual a 0,4 amperios
que es esta. La corriente 2 es igual a 2 amperios, que es esta corriente que pasa por la resistencia R2, y podríamos evaluar la potencia en R1, que es igual a I al cuadrado por R, 0.4 miliamperios al cuadrado por 50, que es 8 vatios, que me da la misma expresión anterior. Y para la resistencia R2, de igual manera evaluamos la potencia y tenemos que es 40 vatios. Lo mismo hay que tener en cuenta que esta resistencia tenga la capacidad de disipar 40 vatios. Y como vimos en un tema de resistencias, pues las resistencias que disipan 40 vatios pues son muy robustas y son muy diferentes a las resistencias aparentemente de este tipo, que son medianas y que también consumen potencia. ¿Esto qué significa? Que tenemos 48 vatios, la suma de las dos, y esta fuente que alimenta estas dos cargas debe estar en la capacidad por lo menos de generar 48 vatios. Ya en la vida práctica debe ser mayor a 48 vatios para que no esté en el límite y no se vaya a averiar, pues dado que las cargas no son ideales y puede que tengan un poco más, un poco menos de ohmiaje, y esto hace que la potencia pueda subir o disminuir un poco. Y entonces se tiene la expresión para la potencia total de 48 vatios. Ahora vamos a mirar una fuente de corriente que alimenta dos cargas. Aquí el proceso pues no es tan directo, pues dado que si tenemos que esta corriente que viene acá se divide en I1 y en I2. Pero este voltaje que está entre estos dos bornes pues no lo conocemos. Entonces toca evaluarlo, porque no sabemos qué corriente es I1 y qué corriente es I2 si no sabemos aquí el voltaje. Entonces para evaluar el voltaje en cualquiera de las dos, fíjense que el voltaje para VR1 y para VR2 son iguales, entonces evaluarla para cualquiera de los dos pues es suficiente. Entonces ese voltaje generalmente va a ser igual a la corriente, que es esta, por la resistencia equivalente que ve la fuente de corriente. Y la resistencia equivalente está en paralelo, es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, y haciendo la operación que ya habíamos visto el proceso un poco más antes, es de 4.162 voltios. Entonces ya con esto pues ya podemos evaluar las potencias a través de la fórmula, que la potencia en R1 es igual a B al cuadrado R1 sobre la resistencia, que es 4.162 voltios al cuadrado, sobre 50 ohmios, y esto es igual a 346 milivatios. De igual manera, para la 2 vemos que la resistencia es menor, entonces la potencia es igual a B al cuadrado sobre R2, el mismo voltaje, sobre 10 ohmios, y es igual a 1.736 vatios. Entonces con este proceso podemos evaluar las potencias cuando tenemos una fuente de corriente, donde pues prácticamente la potencia total pues nos da la suma de las dos. Y con esto pues mostramos ya cómo es el proceso para evaluar la potencia tanto con fuentes de voltaje como con fuentes de corriente. Si vemos acá un circuito práctico, entonces aquí podemos analizar un poquito más ampliamente este tipo de circuitos. Tenemos conectadas dos cargas, una genérica y vemos esta que es una de tipo de potencia media. Entonces para evaluar esto pues ya simplemente conocemos que esto es 1, esto es 2, esto es 0 por 10 a la 0. Entonces esta es una resistencia de 120 ohmios. Entonces podemos llamarla R1, es igual a 120. Y R2 pues directamente ellas ya vienen con su valor incluido, que es igual a 8 ohmios.
Si se le coloca una batería de 9 voltios, vamos a mirar y analizar cómo serían estos elementos. Entonces la potencia en R1 sería igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Esto es igual a 9 al cuadrado, 9 por 9, 81, V al cuadrado, sobre la resistencia, que es de 120 ohmios. Y esta operación, 81 dividido en 120, es igual a 0.675 vatios. Y la potencia en R2 es igual a V al cuadrado, que es R1, R2 igual a 81 voltios cuadrado sobre 8 ohmios. Y esto es igual a 10.125 vatios. Entonces, viendo aquí nuestros elementos, aquí nos dice esta resistencia que tiene una capacidad hasta de 15 vatios. Eso significa que esta corriente que pasa por acá y genera la potencia, pues fácilmente esta resistencia las tolera. Ahora miremos 0.675 vatios. Estas resistencias que generalmente vemos acá, que son de precisión y también tienen un coeficiente de temperatura, nos dice que como mínimo pues debemos de tener, si son comerciales, generalmente son de 1 vatio, de medio vatio, de 1/4 de vatio y de 1/8 de vatio. Entonces, como esto es más de medio vatio, pues entonces una carga de este tipo pues mínimo debe tener 1 vatio, que es lo que es comercial y lo que es real. Entonces tenemos 10 vatios, 0.675, esto aproximadamente son 11 vatios, llegando a 11 vatios. Entonces esta fuente por lo menos debe generar o debe entregar estos mínimos 11 vatios. Haciendo una aproximación, que esto es como 10.80 y algo, pues 11 vatios seguiría siendo muy corto, entonces tocaría un poco más. Y con esto mostramos cómo se pueden evaluar los circuitos ya de una forma real.